rayo de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Elsa Ángeles y qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a lo que se hace en la ciencia, en el desarrollo tecnológico y la innovación. Y el día de hoy abordamos un tema muy interesante porque todavía hasta se debate si la historia es ciencia o no es ciencia. Me encanta ese debate porque creo que hay como muchas cosas ahí que pueden derivar, pero lo que sin duda es que si no conocemos nuestro pasado, pues podemos caer fácilmente en muchos errores en el presente y en el futuro. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con la historia, sí, pero también tiene que ver con algo que nos está atravesando en este momento, que es la pandemia. Y no solamente la pandemia que puso de rodillas al mundo, casi como sucedió en siglos pasados, ¿no? Nunca creímos, no nos imaginábamos que alguien nos iba a decir, oye, enciérrate en tu casa para evitar el contagio, ponte un cubrebocas para hablar con tus hijos o para hablar con tu familia, con las personas más cercanas, pero sucedió. Y ahora la ciencia ha tenido la gran proeza, pues, de desarrollar vacunas que pueden significar ya la esperanza. Es un hecho, en México ya lo comenzamos a ver, ya empezaron a disminuir las cifras de personas contagiadas, de personas que mueren por la COVID-19. Pero sucede algo rarísimo, hay personas que no se quieren vacunar, que se resisten a vacunar y que hay una serie de mitos, historias o desconfianza válida hacia la industria farmacéutica o hacia lo que puede haber atrás de una medida de política pública. Pero esa es la realidad. Y entonces, de manera muy oportuna, el seminario permanente sobre la historia y las ciencias que dirige la doctora Mercedes Alanís Rufino de esta casa de estudios de la universidad tuvo el tino de dedicarlo a la historia de las vacunas. Y entonces eso va a ser nuestro tema. Nada más que antes de que comencemos con la entrevista, los invito a escuchar un brevísimo noticiero sobre lo más reciente que hay en la ciencia. Gracias. Bueno, pues ahora sí, nuestro invitado estrella, el doctor José Gaspar Rodolfo Cortés Riverol. Él es profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Rodolfo, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Y también está con nosotros, por supuesto, la causante de todo este revuelo, la doctora Mercedes Alanís Rufino, a quien me encanta porque es súper activa. Ella es del área académica de Historia y Antropología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias. Y gracias, Mercedes, por además provocarme siempre a hacer programas bien entretenidos contigo. Vamos a escuchar antes una breve semblanza de nuestros invitados. Y para quienes nos siguen en las redes sociales, pues les platico de manera muy rápida. El doctor Rodolfo Cortés Riverol, pues es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Puebla. Tiene 2 maestrías, una en estadística aplicada a la salud por la UNAM y otra en historia por la propia Universidad Autónoma de Puebla. También tiene un doctorado en historia por la UAP y bueno, 38 años de trayectoria en la investigación y la docencia. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y autor ni más ni menos que de 33 libros. Por su parte, la doctora Mercedes Alanís, pues es doctora en Historia Moderna y Contemporánea, pues ni más ni menos que por la muy prestigiada Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, ni más ni menos. Hizo un postdoc en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro también activo del Sistema Nacional de Investigadores, coordina la maestría en Historia en esta casa de estudios y dirige el seminario permanente La Historia y las Ciencias. Muchísimas gracias a los dos. Y pues ahora sí, yo creo que nos arrancamos primero con Mercedes para que nos cuente sobre este seminario permanente de Historia y las Ciencias. Adelante, Mercedes. Bueno, pues primeramente muchas gracias, Elsa, por la invitación, porque siempre tienes abierto este espacio justamente para escuchar distintas inquietudes. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias al doctor Rodolfo Cortés, que aceptó venir para acompañarnos y contarnos un montón de cosas bien interesantes. Bueno, pues desde el año 2019 arranqué en el área académica de Historia y Antropología de esta universidad el seminario permanente La Historia y las Ciencias, así en
de hacer, no nada más decir es la historia y la física o la historia y la medicina, sino tener un campo mucho más amplio. Y entonces, pues hemos tenido diferentes invitados a lo largo de este tiempo y desde que inició la pandemia y que todos tuvimos que estar ya no en actividades presenciales, pues me animé y lo empecé a convertir que estuviera en un espacio virtual, que es por la página de Facebook, que se llama igual que el seminario, La Historia y las Ciencias. Y bueno, desde el año pasado empecé a subir información para público en general, videos, fotos, gente, entender qué era la historia de la enfermedad y de las epidemias. Y el año pasado hicimos un pequeño curso hacia el final del año, justamente para hablar de la historia de las epidemias. Y para este año dije, bueno, ¿y qué sigue después de las epidemias? Y necesitábamos saber de las vacunas. Entonces organicé este ciclo de conferencias, se llama Las vacunas, su historia y perspectivas actuales, que se está transmitiendo por esta página de Facebook. Empezamos en febrero, pero tenemos una buena noticia. Todas las conferencias se quedan grabadas, entonces aquellas personas que no las pueden seguir en vivo, que son los últimos jueves de cada mes a las 5 de la tarde, las pueden ver en otro momento. Este ciclo de conferencias, quien vea las conferencias en su totalidad y después de que termine el ciclo en junio, llenen un cuestionario en línea correctamente, podrán tener una constancia de asistencia que se les enviará vía correo electrónico. Y pues la idea de este ciclo fue hablar de las vacunas en las dos perspectivas. Ay, es un tema interesantísimo, pero bueno, ya nos contó el doctor. Las vacunas pareciera hoy en día que siempre han estado entre nosotros y no lo es así. Es una historia realmente joven dentro del trayecto de la historia de la humanidad y entonces a poco más de 200 años hay muchas polémicas en torno a las vacunas. Entonces, hemos tenido diversas conferencias que han hablado sobre aspectos históricos. Las menciono muy rápidamente. En febrero estuvo la doctora Ana María Carrillo Parga hablando de cómo México abandonó su exitosa producción de vacunas. En el mes de marzo, el doctor Rodolfo Cortés Riverol nos habló de el inicio de la vacunación, la variolización contra la vacunación. En el mes de abril, el doctor Carlos Viesca Treviño, que fue también quien inauguró este seminario en 2019, él nos habló sobre la erradicación de la vacuna de la viruela. Y el pasado 27 de mayo, la doctora Salma Pacheco Montes, ella ya abordó el tema de las vacunas desde esta parte actual. Ella nos habló sobre el ciclo de vida de una vacuna, del nacimiento al efecto. Ella es epidemióloga y vacunóloga e hizo una exposición clarísima de todos los elementos que están alrededor de las vacunas. Los invito a todos de veras, si no la pudieron escuchar, que puedan entrar a la página de Facebook. Y a finales de este mes, en junio, la doctora Diana Vilar Comte, otra epidemióloga, también nos va a hablar justamente de cómo son las políticas públicas en México respecto a las vacunas. Y pues invitamos a todos a que se animen, a que las escuchen, a que también sea un aliciente el que si no se tienen que conectar exactamente en ese horario. Y entonces, algo que ha sido importante, y lo mencionará el doctor Cortés, es cómo podemos usar este ciclo de conferencias también de una manera didáctica. Sin duda, ha sido bastante didáctica, ha sido bastante clara. Y Rodolfo, yo creo que tú coincides en esta necesidad de informar a las personas de dónde vienen, por qué ha sido tan complicado, por qué en algunos momentos ha habido resistencias, qué puede suceder para que con base a ello puedan tomar mejores decisiones. No sé si estés de acuerdo, pero bueno, me gustaría en primer lugar, para no interrumpirte antes de irnos al corte, nada más de manera muy breve, que nos dijeras qué es para ti esta etapa de esta epidemia como científico, como historiador, como médico. ¿Qué está significando para ti vivir esta pandemia por la COVID-19? Bueno, pues muy buenas tardes, primero que nada a todo el auditorio. Y es muy interesante porque a determinada etapa de la vida, ya cuando rebasamos los 60 y creemos haber vivido pues prácticamente todas las experiencias normales de una vida o de una trayectoria académica y de investigación, aparece la pandemia. Y para quienes nos dedicamos a la historia de la medicina, en un momento determinado que habíamos leído o estudiado durante mucho tiempo, no una, sino 2, 3, 4, 5 epidemias a lo largo de la humanidad, es bien difícil poder entender lo que vivieron
todos aquellos a quienes se les llamó en la antigüedad epidemiados, o sea, los que sufrían la epidemia, y convertirnos en epidemiados nosotros. Esta situación fue muy interesante como historiador y desde luego como médico, porque definitivamente no es lo mismo leer la historia, creer que comprendemos la historia, a vivirla. Y aquí es precisamente cuando nos damos cuenta de la importancia de conocerla, porque muchos de las equivocaciones o de los aciertos que se dieron en epidemias a lo largo de toda la historia de la humanidad se vuelven a repetir. Así es. Es lo que estamos viviendo nuevamente. De tal manera que efectivamente hay una importante que desde luego tiene que ver con la modernidad, y esa modernidad tiene que ver con la comunicación. Yo creo que la comunicación es lo que ha faltado a las epidemias anteriores, les ha faltado esta comunicación por la inexistencia de canales y de vías de comunicación como las que disponemos hoy día, y que bueno, hoy las tenemos en abundancia, pero caemos también en el otro extremo. Si bien tenemos comunicación, la comunicación que se da es información de las enfermedades, de cómo prevenirlas, pero también hay desinformación, y el caer en esta desinformación nos lleva también a otro tipo de situaciones que no se vivieron tampoco en la antigüedad. Aunque la desinformación siempre ha existido, o sea, esta situación siempre se ha dado, hoy se dio también con mayor intensidad, y desde luego hoy podemos estarnos comunicando con personas que se encuentran en el otro lado del planeta y que pues nos llegan de inmediato, y todo esto se conflictúa, y bueno, tenemos un problema, tienen todas las personas, es poder discernir claramente qué información es valiosa y que nos puede servir para prevenir, para curar, para protegernos de la enfermedad. Y por el otro lado, otra gran cantidad de desinformación que desde luego nos precipita a tomar decisiones como no a la vacuna, como no creer que existe la enfermedad, o como no creer que las autoridades están haciendo lo suficiente por controlarla. Entonces, bueno, estas son las dos cosas que hay que colocar sobre la balanza, y desde luego, pues no nos queda otra más que leer, actualizarnos y estudiar para poder entender cuál es la que tiene mayor peso. Sin duda, y escuchar voces expertas como la tuya para poder entender todo esto. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de Luciérnaga con el tema de hoy, el COVID-19 y la historia de las vacunas. Y dentro de este seminario permanente, La historia y las ciencias, que organiza el área académica de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, concretamente la doctora Mercedes Alanís, pues tenemos el privilegio de contar con una voz bastante experta, la del doctor José Gaspar Rodolfo Cortés Riverol, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y él habla de algo que es muy interesante, el origen de las vacunas, y que antes que existieran las vacunas como tal, existió otro método que era desesperante. Yo creo que era la angustia humana la que los llevó a contagiarse, autocontagiarse con el propio virus. Algo así, por ahí va el asunto que nos va a explicar Rodolfo. Adelante, Rodolfo, por favor. Si nos puedes contar un poco de qué trató tu conferencia, de esa participación en el seminario permanente de la historia y las ciencias. Muchas gracias. Pues este trabajo inicial que realicé ya hace algunos años versó precisamente sobre la variolización. De hecho, llegué a la vacunación a través de la variolización, pero este fue el trabajo inicial el que me atrajo. La variolización, en efecto,
Es un procedimiento mediante el cual, tomando una muestra de tejido, en este caso purulento, donde se encuentra el virus, hoy sabemos que es el virus, pero en la antigüedad, bueno, era un humor, estamos en teoría de los humores, se pensaba que tomando ese humor en cantidades pequeñas e inoculándolo a un niño que estuviera sano, se desarrollaba la enfermedad de una manera menos maligna, menos contagiosa, y de esta forma evitar que aparecieran principalmente las erupciones cutáneas. La viruela, en este caso, nos da una erupción principalmente en la cara que nos deja marcados. Y eso parecida a la varicela, ¿no? Totalmente, pero era todavía un poco más virulenta la viruela. Entonces dejaba a las personas marcadas. En el caso de los niños o de las niñas, pues desde luego ya les implicaba que aquellos que desearan tener alguna vida social adecuada, pues que ya desde pequeños empezaran a ser rechazados por la cantidad de cicatrices que tenían en su cara. Uh-huh. Desde luego en el cuerpo no importaba tanto, lo que importaba era la cara. Y entonces fue que los chinos, desde el año 1000 a.C., empezaron con este procedimiento que se le llamó variolización. Estamos hablando de que a la enfermedad se le conoce desde la antigüedad como variola, como viruela, variola en latín, y entonces se tomaba la costra. Los chinos empezaron a tomar la costra. La viruela atraviesa una serie de fases biológicas, desde luego. Desde que prende la vacuna, empieza a crecer, a ser un pequeño tumor, y después se convierte en una úlcera, y a partir de la úlcera se secreta un pus, va terminando la evolución normal de del grano vacunal y se transforma en una costra. Esta costra se descama, desde luego, y entonces los chinos empezaron a buscar las mejores costras. Para esto, desde luego, yo no les puedo decir cuáles eran las mejores costras, porque la verdad, a mí ya no me ha tocado ver jamás un paciente con viruela. Lo que nosotros llegamos a ver son pacientes con viruela del siglo XX, pero fotografías de hace 1000 años o 2000 años, pues difícilmente lo podríamos hacer. Sin embargo, los chinos seleccionaban unas buenas costras. Esto es lo que nos dicen los escritos chinos, y los hacían polvo, la pulverizaban. Y este polvo, seguramente, bueno, pues tenía una gran cantidad de elementos sanguíneos, ¿verdad? Todo lo que forma la costra, más algunos virus que desde luego ya se encontraban muertos o, como les llamamos, atenuados. Débiles. O sea, ya no tenían esta potencia de hacer o de generar la enfermedad en toda su magnitud. Pero al inocularlos, los inoculaban en las fosas nasales. Desde luego decían que era la derecha para los niños, la izquierda para las niñas. Esto no tiene nada que ver. Como es una mucosa, entonces rápidamente la gente produce ahí el grano vacunal. Entonces el grano vacunal se producía adentro de la nariz. Y esto implica que, bueno, si había una molestia, seguramente los niños se rascaban, en fin, tenían varias molestias, pero esto compensaba el que no aparecieran en la cara las pústulas. Es decir, se podían enfermar, pero ya no se enfermaban con la gravedad de morir, digamos, ¿no? Así es. Y se dieron cuenta que con esto era suficiente y ya no se enfermaban de viruela. Así que van descubriendo poco a poco, sin entender, desde luego jamás lo entendieron, que esto era un proceso inmunológico, como ahora lo entendemos, pero para ellos era simple y sencillamente la manera de protegerse. Esto es muy importante en la historia, porque lo he visto en repetidas ocasiones. Siempre pensamos que el descubrimiento se da y después se analiza, después se razona, cosa que no es cierto. Generalmente siempre ocurren las cosas
hay que razonarlas, hay que buscarles la interpretación. Y estas interpretaciones pueden ir cambiando a lo largo del tiempo y el evento no cambia, el evento es el mismo. Entonces, para los chinos de hace 3000 años, para los europeos de hace 1000 años o para la época de Jenner de hace 200 años, el evento en los seres humanos era el mismo. La interpretación que se va dando en cada uno de los tiempos es lo que va cambiando, definitivamente. Y hoy tenemos, desde luego, pues un conocimiento mucho más amplio que nos permite entender claramente la postura actual. Pero en su tiempo, y esto es lo que el historiador tiene a veces que realizar, tratar de pensar como pensaron aquellas personas, que es bien difícil. Por más que yo quise pensar como un epidemiado, no pude hacerlo hasta que no lo viví. Pero era lógico que había un desconcierto enorme ante una enfermedad mortal, porque el 20% de quienes tenían viruela no solamente tenían los granos, sino que morían. Entonces, esta necesidad hizo que aceptaran los procedimientos, aunque el procedimiento tuviera una connotación mágico-religiosa. Claro. No tiene que ver nada con la ciencia. Pero si funciona, pues entonces se continúa haciendo, aunque la interpretación vaya cambiando a lo largo del tiempo. Este procedimiento de China, por su localización, hizo que, bueno, estuviera aislado durante mucho tiempo hasta que pasa a la India. Habrá una relación entre la India y China, por ahí, por el Himalaya. Por rutas comerciales, tal vez. Claro, las rutas comerciales como eran la ruta del opio, la ruta de la seda. De la seda. A partir de la India pasa a Persia, donde llegarán los árabes, van a conquistar toda esta región, y de los árabes de Persia, pues entra a Europa. En Europa ya entra pues muy tarde, prácticamente entra en el siglo XVIII, cuando se pone de moda. Estamos en el siglo de las luces, en el siglo de la ilustración, y todos los grandes investigadores querían saber de qué cosa era la variolización. Y en esta secuencia de quién era el responsable de hacer la variolización, pues desde luego caía en el gremio de los cirujanos, que estaba separado del gremio de los médicos. Sí, una cosa muy interesante que escuché de tu conferencia. Sí, en la antigüedad, en la época de Hipócrates, médicos y cirujanos era lo mismo, pero después se divide en los gremios y en este siglo XVIII están divididos, aunque de buen nivel ambos, pero divididos. Y ahí es donde aparece Jenner, porque Jenner no es médico, él quiere ser cirujano, está trabajando con un gran cirujano que es John Hunter en Inglaterra, y cuando Hunter le explica el procedimiento de la variolización, porque su alumno lo tiene que enseñar a variolizar, es cuando recuerda Jenner que en su pueblo las ordeñadoras se contagiaban, pero no de la viruela humana, sino de la viruela de las vacas. De las vacas. Y que, bueno, hay otra cosa interesante que muy poca gente señala. No solamente a las vacas le da viruela, también a los cerdos. O sea que también había otra viruela de los cerdos. Pero en este caso, como el cerdo no tiene contacto con el humano hasta que lo matan, y con las vacas sí, entonces las ordeñadoras sí tenían la viruela de las vacas en los brazos. Todos los brazos se les llenaban de pústulas, y desde luego, pues es lo que llamamos cowpox. Cowpox o es más pequeños granos o granos de vaca, serían las dos. En Inglaterra, este término en Inglaterra es precisamente donde va a ocurrir. Y entonces, bueno, a Hunter, que es un investigador, él tiene su gabinete de investigación, es un muy buen cirujano, es cuando le pide a Jenner que investigue, que haga la investigación, que anote los casos que vaya referenciando
que busque evidencias, tratando, bueno, pues de ser científico. Recordemos que en el siglo XVIII aparece el método científico, tal como lo conocemos ahora, y entonces la parte fundamental del método científico es recolectar información para después procesarla y ver si había una evidencia real de que con el cowpox se pudiera evitar smallpox. Así es. Y esto es lo que va a hacer Jenner. Adelante. Vamos a cortar aquí para podernos ir a un corte del que nos piden en producción, pero regresando, vamos a hablar ya de la historia concreta de Jenner, que es quien pone como un poco más el asunto en la mirada de muchos científicos y después cómo llega a América y algo que sucede maravillosamente en Puebla, justamente. Vamos a regresar con el doctor Rodolfo, vámonos a un corte y venimos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en este tercer bloque de Luciérnaga con el tema COVID-19 y la historia de las vacunas. Para hablar de este tema, uno de los grandes temas por el cual estamos abordando el día de hoy en Luciérnaga, está con nosotros el doctor José Gaspar Rodolfo Cortés Riverol, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y también está la doctora Mercedes Alanis Rufino, del área académica de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y bueno, quien dirige y de manera bastante exitosa este seminario permanente de historia y las ciencias, por lo cual Rodolfo está aquí con nosotros platicando sobre la variolización versus vacunación, es decir, el antecedente. Y en la primera parte, Rodolfo nos habló en el bloque anterior, pues cómo esta Edad Media estuvo marcada por las grandes epidemias, ¿no? Estuvo la peste bubónica, la fiebre amarilla, lepra, la viruela, pero la viruela fue la que más generó como, no sé, Rodolfo, si estoy haciendo una interpretación adecuada, pero como la angustia de buscarle una solución al asunto, porque la letalidad, nos mencionabas tú, era de alrededor del 20%, ¿no? De los contagiados, el 20% moría. Y entonces tenemos registros muy antiguos, los más antiguos corresponden a China, en este intento de contagiarse, contaminarse con el propio virus para tener una defensa, sin tener una exactitud de lo que pasaba como un proceso de la inmunología. Y entonces tenemos registros de China, India, después Persia, y llega hasta Europa en el siglo XVIII esta manera de autocontaminarse con el mismo virus, de lo que ya nos explicabas. Pero ¿qué pasa cuando llega a Europa y descubren que las ordeñadoras que tenían el contacto con las vacas, que las vacas les daba un tipo de virus, de viruela, perdón, un poco diferente, pues llegaban a contaminarse en los brazos, ¿no? Donde manipulaban las tetas de las vacas, digamos, y eso las protegía de alguna manera. Y Jenner es quien lo busca, que es un cirujano, a diferencia de los médicos en esa época, quien hace la investigación de qué era lo que sucedía. Y entonces ahora sí, recupera tu historia, tu proceso de la línea del tiempo que llevabas con la conferencia y platícanos qué sucede con Jenner, las vacas, en Inglaterra. Pues bien, Jenner es una biografía muy interesante, un personaje que se va a dedicar de lleno a estar en su comunidad atendiendo a sus pacientes. Pero, pues, después de aquel consejo que le dio Hunter de que buscara y que empezara a juntar información, lo va a realizar, pero de una manera muy lenta. O sea, no resulta que llegó e inmediatamente se puso a hacerlo. Lo va a ir juntando conforme van apareciendo, porque la viruela no se presentaba de forma endémica, o sea, no estaba todo el tiempo. La viruela se presenta en brotes epidémicos, siempre fue una epidemia. Llegaba la epidemia de viruela, contagiaba a todos los niños o los jóvenes, y cuando ya no había a quién contagiar, desaparecía la viruela. Y tardaba 16, 17 o hasta 18 años en que otro brote, nuevamente llegado de Asia, viniera y entonces volviera a contagiar. Como es lógico, solamente atacaba a los que no habían tenido la viruela en el periodo anterior
o a los menores de 18 años. Por eso es una enfermedad más de niños y jóvenes que de adultos. Pues bien, cuando esto empieza a ocurrir, el problema de Jenner no era juntar los casos, sino hacer el experimento, atreverse a hacer el experimento. Y esto que se ve muy sencillo, bueno, realmente es una decisión para un científico, para un médico o un cirujano muy, muy difícil, porque hoy día, desde luego, las condiciones éticas pondrían en tela de juicio el hacer un experimento de esta naturaleza. Entonces, bueno, creo que Jenner lo piensa demasiado antes de hacerlo y tuvo mucho temor incluso de que al niño que va a ponerle el cowpox, o sea, la primera vez que va a vacunar, le hubiera dado viruela. Si esto hubiera ocurrido, va en contra de todo el pensamiento hipocrático de que lo primero es no causar daño a los pacientes. Entonces, es una contradicción bastante fuerte. Sin embargo, lo hace, pero aquí hay una situación. No toma el pus de la vaca y se lo pone al niño. Porque estamos en una época donde la iglesia tiene una serie de convicciones. Un peso. Sí, no, desde luego. En donde recordemos que los animales no corresponden para nada al ser humano. O sea, son dos reinos totalmente distintos. No es posible que un humor de una vaca pudiera introducirse al ser humano. Esto no era algo tan sencillo de poder hacer. Y las convicciones de Jenner nos dicen que efectivamente no lo quiso hacer de esa manera. Por lo tanto, esperó y buscó a una ordeñadora que ya tuviera el cowpox para de la ordeñadora, en este caso Sarah Nelms, tomar el pus para pasárselo al pequeño James Pitt y entonces hacer la vacunación. Prende la vacuna, como todas, y bueno, 20 días después, él hace la segunda parte del experimento. Ahora toma smallpox de un niño que tenía viruela. Es decir, la viruela humana. Viruela humana, y se lo pone en el otro brazo. ¿Y qué ocurre? No prende. No prende. Significa que el niño ya estaba inmunizado contra la viruela. Este es el no sé que todo mundo estuviera de acuerdo con el procedimiento. Es muy temerario decir, bueno, ¿y qué pasa si me da viruela? Porque sí llegaba a dar viruela. Si un niño en un momento determinado estaba lo que hoy llamamos desnutrido, inmunodeprimido, por muy poquito que fuera lo que le pusieras de smallpox, de todas maneras le daba viruela. Y si le daba viruela, el riesgo de que muriera. Entonces, siempre había un riesgo que con la vacuna se esperaba que no ocurriera. Y en efecto, con la vacunación no aparecen los estragos que se daban con la variolización. En este sentido, pareciera que entonces la vacunación era mucho más efectiva y daba la misma garantía de curar o de proteger contra la viruela. Bueno, pues esto empieza a conocerse en Inglaterra. De Inglaterra, desde luego, sale para toda Europa y España lo recibe pues prácticamente con los brazos abiertos. En este caso, un médico muy, muy, muy importante, el doctor Balmis, que es cirujano, aunque después también va a ser médico. Es una época en la cual los cirujanos hacían el examen para ser médicos y ser médico y cirujano, o los médicos hacían el examen de cirujano para convertirse en médico cirujano también. Entonces, bueno, esto es lo que pasa después con Jenner y por eso ya es médico al final, pero al principio era cirujano. Y entonces Balmis habla con el rey y le propone traer la vacuna al continente americano. Toda una aventura esa expedición. Una aventura, sí. Es para hacer una película. Esta es parte de la historia.
me he preguntado por qué historias tan bonitas como esta no son llevadas a la pantalla. Sí, Para mí sería, desde luego, un éxito claro. porque es una aventura impresionante. O sea, imagínense lo que va a contar el doctor Rodolfo. Un barco y todo lo que se trajeron. Pero cuéntelo de los niños. Bueno, lo primero fue que el rey aceptara. Entonces, Que financiara. para que aceptara el financiamiento, Balmis le hace cuenta de lo que llegaba de recursos del continente americano, de sus provincias, que normalmente era un tributo que llegaba al rey por cabeza de indio. Ya no había indios, desde luego, pero los españoles a todos los demás les seguían llamando indios y esos tributos tenían que llegar al rey. Si morían Por el 20% por viruela, por perdón. la viruela, pues era lógico que le iban a disminuir esos ingresos y por eso es que él acepta financiar esta real y filantrópica expedición de la vacuna, que además, quiero señalar, no está fuera del contexto histórico. Es el mismo momento en que el barón Humboldt también está haciendo su expedición. Un poquito después, Darwin saldrá también con la otra expedición. Es el momento en que ahora se termina lo que llamamos la ilustración y le llamamos el romanticismo. Este amor por la ciencia, pero no buscando dinero, no buscando fama, gloria. Descubrir. ¿no? Descubrir solamente, eso es lo que interesa. Y en todo esto, bueno, pues ya tienes una nave, pero ahora el problema era cómo traer la vacuna. Así es. ¿De qué manera traer? Inicialmente se planteó traer vacas, esa era la primera. Bueno, pues subimos a las vacas y no las llevamos. Sí, pero las vacas, había que traer vacas sanas y vacas con cowpox, porque el cowpox, ya dijimos, dura unos 15, 16 días y después o se termina y entonces se perdía si no había alguien más a quien se vacunara. Así es. Y entonces, bajo esta característica, en lugar de traerse unas 20 o 30 vacas, se pensó mejor en traer niños. Niños que ya no iban a regresar, desde luego, a España. Así que había que buscar niños expósitos. Los niños expósitos eran niños abandonados que se quedaban en casas donde una mujer generalmente era quien los cuidaba. María Zendala, en este caso, en La Coruña, en una casa de huérfanos. Ahí es donde le proponen, desde luego, a ella venir también con los niños. Entre los niños viene su hijo, ella era madre soltera, va a tener a su hijo y cuidando a todos los demás niños, pues para que sirvieran de vehículo de transportar la vacuna. Pero durante todo el viaje van pasando de brazo en brazo. Y así se llamó precisamente el procedimiento, de brazo en brazo, del brazo de un niño al brazo de otro niño. Y entonces vacunaban 2 niños. A los 8 días, cuando ya estaba el grano, tomaban el pus y vacunaban a otros 2 niños por si se llegara a perder alguno. Y así durante toda la travesía hasta que llegaron a La Habana. El viaje en aquel entonces de España era siempre llegar primero a La Habana. Y en La Habana, bueno, lo primero que dijeron fue, préstame 2 niños. Y entonces tomaron 2 niños y de ahí viajan a Campeche, de Campeche a Veracruz. Bueno, es importante señalar que la expedición en La Habana se divide en 2. Y aquí hay 2 historias. Yo solamente he contado una, la que nos corresponde, la de México. Pero la otra expedición, la que se va a ir al Amazonas, la que va a ir a Sudamérica, es una expedición verdaderamente fantástica, sí. Que de veras ahí también sería muy, muy bonito contarla. Pues ya encontré un artículo de Cuba que cuenta sobre la otra parte de la expedición de una investigadora cubana. Pero bueno. Claro, sí. Y entonces viene esta expedición a México. Claro. Entonces ya Balmis llega a Veracruz y resulta que Balmis ya había estado
antes en México. Conocí a mucha gente en México, a muchos españoles, entre ellos al que es el gobernador, intendente de Puebla, de todo lo que hoy llamamos Estado de Puebla. Pero a su llegada empieza con una enfermedad diarreica, producto normalmente del descontrol por el agua, las aguas mexicanas, que son muy buenas para hacer tepache, pero no para curar a los europeos. Y entonces, bueno, se va a México directamente, se entrevista con el virrey, tiene una confrontación con el virrey, porque el virrey no considera que lo que ha hecho sea algo importante. Importante, claro. La vacuna había llegado algunos años antes, pero de nada servía que hubiera llegado. Nadie la cuidaba, nadie buscaba que se perdurara, simplemente como algo que llegó, ya se tuvo de moda. Funcionó en ese momento y pensaron y se que fue. ya. Uh-huh. Entonces, cuando Balmis le dice, hay que hacer una junta vacunal, o sea, una institución que se encargue de mantener la vacuna, bueno, pues el virrey no lo considera adecuado, y por eso es que Balmis viene a Puebla, donde el conde de la Cadena, que era su compadre, el conde de la Cadena tenía 7 hijos, entonces había sido padrino de alguno de ellos, lo recibe, y también lo recibe desde luego el obispo Campillo, un obispo que no es español, es criollo, pero bueno, abierto desde luego a con todo mayor visión, conocimiento de la ilustración, que esto es lo importante. Y entonces, para esto, los niños de La Habana ya los cambiaron, los dejaron en Campeche, tomaron niños de Campeche, los dejaron en Veracruz, toman niños de Veracruz, los dejan en México, y los niños de México son los que van a llegar a la ciudad de Puebla. Pero junto con Balmis viene María Zendala y los otros 23 chicos que vinieron desde España, que ya no servían para nada porque ya habían tenido todos la vacuna, pero pues que los van acarreando porque nadie se quiere quedar con ellos. Y van a vivir aquí en Puebla, se quedan aquí a vivir en Puebla. Y desde luego, bueno, aparece un médico que para nosotros también es muy importante, Mariano Joaquín de Ansúrez y Ceballos, quien pues inmediatamente como médico se hace cargo de la vacuna durante más de 20 años, y esto mostrará en diferentes epidemias como la de 1814 que el efecto de la vacuna era totalmente positivo y que protegía a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Pues ya estamos en el último bloque de Luciérnaga y seguramente usted que nos escucha o que nos sigue a través de las redes sociales se queda con las ganas de seguir escuchando a José Gaspar Rodolfo Cortés, doctor tanto en la medicina, es médico, como también doctor en historia, con esta historia que nos trae sobre cómo se combatió la viruela, cómo fue la variolización, el antecedente de la vacuna, y cómo fue un hecho histórico maravilloso registrado en Puebla, su estado natal de Rodolfo. Y Rodolfo, ya nada más con los minutos que nos quedan, porque yo los invito a que escuchen su conferencia completa que está alojada en el Facebook del Seminario Permanente de Historia y las Ciencias, pero ¿con qué redondeas esta entrevista? ¿Cómo se puede traer esta lección de la historia a lo que estamos viviendo actualmente de vacunarnos contra la COVID-19? Bueno, pues creo que regreso al inicio, a la comunicación. Uh-huh. Porque si algo funcionó en Puebla, fue precisamente una comunicación que existió entre las autoridades municipales, por un lado, uh-huh, las autoridades eclesiásticas, por el otro, y el Colegio de Medicina, el grupo de médicos y cirujanos que finalmente la aplicación de la vacuna. Pero no funcionó uno sin la autorización de los otros. Claro. Hubo pues una disposición social de pensar
que era un beneficio para toda la comunidad, no solo de la ciudad de Puebla, sino de toda la Intendencia de Puebla. De tal manera que hubo la necesidad de cómo poder llevar la vacuna a todos y cada una de las poblaciones de la Intendencia, de cómo enseñarles a los sacerdotes cuando no había un médico o al presidente municipal cómo hacer la vacunación. Esto es involucrar a toda la sociedad en el cuidado de la salud de ella misma. Claro. Y este involucramiento se hizo por el llamado que hacían las autoridades a las autoridades, la iglesia a los eclesiásticos, el gremio médico, desde luego, a toda la población. Se hacían los, podríamos decir, spots en la iglesia al finalizar la misa. Todos los domingos terminaba el sacerdote y les decía a los feligreses que acudieran a vacunarse. Incluso los días de vacunación lo podían hacer en el atrio, ahí lo hacían. Los médicos invitaban a los profesores que de alguna manera recibieran la autorización por parte de los padres. Las autoridades hacían lo propio con todos los presidentes municipales, con todos los regidores, con todo. Es un involucramiento total. Si esto no ocurre, definitivamente ningún proceso de vacunación funciona y esto nos llevaría pues al fracaso. Creo que esta es la... Claro, Rodolfo, y es exactamente lo que tiene que suceder en este momento, porque, bueno, hasta la OMS tuvo que declarar un fenómeno increíble que fue la infodemia, ¿no? que camina de manera paralela a esta pandemia, y alrededor de las vacunas ha existido una infodemia que corre a una velocidad increíble que no sucedió en el siglo XVIII, XIX, pero que actualmente genera muchísimo daño a las personas. Rodolfo, ha sido maravilloso. Esto es justamente la razón de ser de la divulgación de la ciencia, escuchar a quienes están involucrados en ello y desde la historia pues es un abono y un aporte increíble. Mercedes, nada más quisiera yo que nos informara sobre las maravillas que ha generado este seminario, especialmente Rodolfo, que lo ha llevado a la práctica docente. Cuéntanos eso. Bueno, pues muy rápidamente comentarles que he podido trabajar en conjunto con el doctor Riverol allá en Puebla y esa es una de las de trabajo y sus alumnos de la asignatura de Historia y Filosofía de la Medicina han estado tomando estas conferencias como un curso y creo que ha sido algo muy provechoso porque les ha permitido un buen diálogo. También señalar, ya no nos da tiempo de profundizar, pero el doctor Cortés, junto con un equipo amplio de trabajo, tiene ya casi 4 años que hicieron todo un curso en línea, estos cursos que se llaman MOOC, justamente sobre medicina en el siglo XIX, lo cual ha sido también un recurso muy, muy importante, que también esperamos que se pueda replicar. Y bueno, por mi parte también nada más invitarlos a que sigan estas conferencias, anímense, están grabadas para que las puedan seguir desde el mes de febrero. Se ha subido también varia información sobre las vacunas desde su historia. Incluso hay un pequeño video de María Zendala, ya que se salió ahorita a colación, que lo pueden ver y recordarles que nuestra última conferencia será el último jueves de junio y Elsa, como siempre, agradecerte el espacio y tu generosidad. No, al contrario, Mercedes. Oye, Rodolfo, por cierto, no te puedo desperdiciar. ¿Cuál es la importancia de que dentro de la formación de las médicas y los médicos esté la historia? ¿Cuál es tu experiencia desde ahí? Porque me parece que eso es algo que puede humanizar mejor, no sé. ¿Qué opinas? Totalmente. Quisiera que conozcan todos nuestros escuchas que no puede haber una escuela de medicina en nuestro país que no tenga la materia de historia y filosofía de la medicina. Así es. Esto no puede ser. Es fácil poder quitar, por ejemplo, una clínica propedéutica de alguna de las áreas, pero no la historia, ni la ética médica y desde luego la metodología de la investigación. Son ejes fundamentales de cualquier currícula de la formación médica.
y es que esto solamente nos permite acercarnos a conocer a los seres humanos, que es precisamente el objetivo de la medicina, tratar seres humanos, no enfermos. Seres humanos en toda su complejidad, con todo lo que implica la cultura de quien se sienta frente a un consultorio, frente a un médico o una médica, es una persona que trae una historia detrás, que trae unos usos y costumbres, que trae una cultura, una religión, una visión del mundo que parte, eso abona pues a su proceso de salud, a su proceso de prevención, de lo que sea. Es una maravilla, yo no sabía esto de la historia en la medicina, la importancia que puede tener, pero lo he descubierto a través del seminario con Mercedes y pues muchas felicidades, muchas gracias y siempre abonará a la formación de los recursos humanos. Ha sido un honor conocerte, Rodolfo, y por favor puedes asaltar estos micrófonos cuando tú gustes. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Gracias a Alfredo Parrón que nos ayuda en la producción de este espacio de Luciérnaga, ahora a distancia por la pandemia. A Daniela Villegas, nuestra productora en Pachuca, y a todas las personas que hacen posible que este programa se pueda replicar en todo el sistema universitario de radio de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Soy Elsa Ángeles y que tengan una muy saludable tarde. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.